Estudiando lenguaje antibabilónico y el Elengoa, nos vamos a la mitología. Y digo, me voy a ir a la mitología. Esperar que me meto donde no me toque meter. Entonces busco Rea y resulta que Rea era una diosa mitológica. Que sí que la estudié yo en su momento, pero a mí se me había olvidado. Y ya sé lo que es. Me he tirado ¿cuántas semanas? Para averiguarlo, no me salía en las primeras, o yo no lo he visto. Entonces ya he averiguado lo que significa y lo que simboliza. Con lo cual ya lo averigüé, ¿vale? Y bueno, hay simbología que no es exacta. Por ejemplo, Luis Carlos Campos ha utilizado ahora una simbología Bere para hacer referencia al apayón. Bueno, o si es exacta, no lo sé. No lo sé. Pero vais a quedar todos apayanaos. Bueno, estamos entrando en la era Van, no es ni siquiera la era Bere, ¿vale? Estamos entrando en la era Van. ¿Por qué? Porque sí que es verdad que hay un Bere en el poder, que es Trump, pero nosotros nos encontramos entrando en la era Van porque a Trump le va a suceder el vicepresidente de Estados Unidos de América, que es el que va a dar el poder a los Van. Hombre, teniendo en cuenta que hay varios tipos de genética sobre la faz de la Tierra, ¿no? Hombre, podríamos distinguir entre los Vaneres también. Que de esto no habla Alexander Eleazar. ¿Qué es un Vanere? Un Vanere es una hija, por ejemplo, de una Bere, pero que debido a la mezcla de sangre con un paío acaba pareciéndose más a una Van que a una Bere. Entonces esa es una Vanere. No, la verdad, no tengo la culpa de que en Andalucía se fueran con chinos. Los chinos viniesen, los orientales. Venían los orientales y se iban con... Entonces luego salían los paíos, salían paíotes y salían vallitos. La palabra vallito viene de payito, pero es un payito, vallito, ¿no? Pero había mezcla, se mezclaban unos con otros. Y claro, terminaron, y sobre todo durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial, la genética se mezcló por todas partes, empezó a haber mezcla, hasta que se va perfeccionando la fuerza genética de una raíz, como decíamos ayer. No me gusta la palabra raíz porque de un origen y todo esto. Bueno, en fin, que ya vamos viendo un poquito el despertar, como se suele decir, entre Bere, Van, Paío, todo lo que hay. Entonces ha utilizado Luis Carlos Campos es muy curioso, os lo voy a poner, una foto, bueno, foto. Hay varias fotos simbólicas. Esta es la que más me ha llamado a mí la atención, no sé si la vais a ver. Esta de aquí, no se ve bien por la flecha, pero bueno, ¿veis? Estás pronto y como nació en la antigüedad, se contaba la historia de una hora, ¿vale? No te vas a morir, pero claro. Esta foto nos habla de un ojo verde, ¿veis? El ojo que todo lo ve, nos está hablando de los distintos linajes de sangre, porque los ojos tienen que ver con los linajes. Entonces el Bere, veis que es el Diabele. Fijaros que el Diabele está arriba, que os he dicho muchas veces que el Diabele no es malo, simplemente es que determinadas élites hacen que el Diabele lo quieren bajar a los infiernos, ¿no? Y el Diabele no puede bajar a los infiernos porque Ve, el dios Ve, es un dios que no es infernal, ¿vale? Pero ellos lo intentan bajarle a los infiernos. Realmente los Bere son verdes, por eso el Diabele, por eso, fijaros, la Virgen del Pilar dice, cuando tú vas a la Virgen del Pilar y pasas por el manto, que lo he dicho alguna vez, tú ves cómo está Baumet, que es el Diabele, representa la cabra, el macho cabrío invertido en ese manto. Y no entiendes nada, dices, ¿qué está sucediendo aquí? Bueno, pues realmente es una lucha de linajes entre los paíos, el que viene también la palabra piano, los instrumentos musicales vienen de mucho simbolismo paío.
y todo lo que tiene que ver con el pájaro, con lo que tiene que ver con pues todo lo que empieza por pipo, bueno, sobre todo pipo, pusi, pa, ¿vale? Eso es todo paío. Por eso el apagón, que aquí lo veis con extrema claridad, aquí nos habla apaión, ¿vale? Que es apagón, el paío, al paío. Realmente el apagón se lleva a cabo de la élite bere, apaga al paío, ¿vale? Al payo. Pero claro, la élite bere tiene que tener en cuenta que hay determinada genética bere que no es paya, que está por dispersa, por las... Ellos dirían por los globos, ¿vale? Pero estamos dispersos no por los globos, sino por los, ¿cómo se llama? Orbes. Ya sabéis de lo que ayer, los que me estuvisteis escuchando en mi canal, sabéis lo que estoy diciendo hoy. Los que no me estuvisteis escuchando en Telegram, pues olvidaros porque no vais a enteraros de nada. ¿Sabes? Es una cosa muy... Y bueno, de hecho, fijaros, nos comenta un poquito que va a haber más apayones, porque cuando el Ban coge el poder es necesario apayar. Y para apayar hay que apayar, ¿vale? ¿Qué es esto? Pues que si en la vacuna Anu se hizo con el poder Anubis y entregabas los muertos a Anu y desgraciadamente cometió Anunnaki, se lo estás entregando a Satanus porque eran satánicos, eran paganos, Satanus, los que estaban en el poder, y Anubis es Satanus, y viene el antiguo Egipto, perdón, me pasa muy buena esa palabra, pues ahora las cosas han cambiado y ahora la élite ya no es Satanus, sino que ahora es Bere. Y ahora va al apayón, a apagar al paío y va a bajar a Satanus a los infiernos, ¿vale? Y no es el diablo, ¿vale? Porque esto es simbología totalmente elitista. No es el diablo no es Satanus, ¿vale? Sino que el diablo es el dios B. Y el dios B está camuflado en el diablo y está camuflado también en el propio Yahvé. Muchas veces dice la gente, es que Yahvé es el diablo. No, Yahvé es Dios, él viene de Helen, Helena, Helenida, que es él, que es uno, solo uno y verdadero, único. Le bajes a los infiernos o le tengas en el cielo. El diablo es necesario que baje a los infiernos, al Hades, tiene que bajar al Hades primero para resucitar. Lo tuvo que hacer el propio Yeshua. Ahora que estábamos hablando de Rea también, Zeus, que es Jesús, ¿vale? Lo tuvo que hacer, de hecho el hijo de Rea es Zeus, y Rea simboliza a María, ¿vale? O sea, esto es todo así. Entonces lo tuvo que hacer porque, claro, los tiempos son tan importantes en todo esto. Sí, ¿comprendéis? Entonces, la élite apaía y el diablo baja a los infiernos para rescatar a los muertos, ¿vale? Y para resucitar a los muertos. Entonces estamos en el proceso, nos está diciendo la élite que estamos entrando en el proceso de la resurrección y que seguramente ese proceso dure el tiempo no se puede medir, o sí, dure un tiempo, ¿vale? Y es un proceso que tiene que ver con el milenio. Esto en la Sailor Moon era muy, muy característico porque era el milenio de plata. ¿Os acordáis de todo esto, no? Os hablaba un poquito de todo este tema simbólico. Entonces se baja al paío, se le apaga, dice paío, apagón, vas apañado, ¿no? Y dice, y ahora ya viene la genética Bere, que también tiene derecho a, pues a muchas cosas. ¿Comprendéis?
Y entonces aparece el vere apagando. Y es lo que realmente hacen en el apagón, es hacer, o sea, es una señal para que el pueblo vere, los van y los vere, ambos, tanto los van como los vere, entiendan. Hablaba, no sé quién fue, hace poco del judío, que es que el judío, el hebreo es vere, vero, y vero, ebro, vero, vere, vere, ¿vale? Se entiende y viene del pueblo, es lo mismo, viene del pueblo de los vere, del pueblo verde. Entonces, toda esta historia tiene que ver con la verdad y poco a poco no sé si decir gente, pero sí es gente porque viene de genética, va a ir despertando. ¿Se entiende? Vamos despertando todos a la vez, no penséis que aquí esto es un despertar, es un proceso que es un poquito extenso, pero que se va produciendo de esta manera. Ya está. No sé yo si esto era lo productivo que me decía ayer alguien por ahí.